Presentamos Anímate, tú decides, con el animador de vida licenciado Juan José Vargas Fallas. Buenas noches. No se complique, viva feliz. Recuerden, para no complicarse y vivir feliz, hay que hacer siempre la voluntad de Dios. Amigos y amigas, hace unos días fui a un grupo que se reúne los lunes en la iglesia de Cebadilla, ahí en Santana, y se llama Alma Misionera, Alma Misionera. Y felicito a la coordinadora Yadira, a los coordinadores que están ahí, porque realmente pasé una hora de mucha bendición con ellos. Bueno, hoy en las cámaras nuestro compañero Hugo Portugués, en la producción nuestro compañero Walter Figueroa y en la edición nuestro compañero Oscar Serrano, que son los que hacen posible, ¿verdad?, que el programa ya salga compacto, después se pasa a Filmoteca para que le den el último retoque, revisen todo bien y luego llega a transmisión. Y ahí en transmisión, ¡pum!, es lo que ustedes están viendo el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que ven este programa, Anímate, tú decides. Este programa se transmite todos los miércoles de 7:30 a 8, pero tiene diferentes horarios de repetición aquí por Expert TV. Y entonces les agradezco mucho a las personas que lo ven en diferente horario. Bueno, hoy tengo un tema que fue muy interesante, porque fue un mensaje que dio el Papa Francisco. El Papa Francisco, sí, dio un mensaje y el mensaje causó reacciones, ¿verdad? La situación actual del mundo, amigos y amigas, nos produce estrés. Las situaciones del mundo nos producen preocupaciones. Y entonces nos encontramos con situaciones en el mundo, en el país, en los diferentes barrios, cantones, en donde la gente se siente frustrada. Las personas comienzan a perder la credibilidad. ¿Y por qué? Bueno, porque vivimos nosotros, ¿verdad?, aquí en Costa Rica, en otros países también, con regímenes que se llaman democráticos. Y entonces uno pierde el ánimo. Entonces las familias pierden el ánimo, los hijos pierden el ánimo y la gente entra en depresión. Figúrense ustedes que entonces el Papa Francisco da un tema un viernes, ¿verdad? Y en las misas matinales, en las misas matutinas que él da, el Papa Francisco, en la capilla de la Domus Sanctae Marthae. Ahí dio el Papa una misa. Y queridos amigos y amigas, el Papa empieza diciendo lo siguiente. Y ahí fue donde comenzó la gente a llamarle la atención lo que estaba diciendo el Papa. ¿Por qué? Porque dice que un buen cristiano, dice el Papa, un buen cristiano participa activamente en la política, dice el Papa. Pero lo que dijo el Papa después, ahí fue donde la gente se comenzó a mirar de unos para otro lado y para otro lado. Dijo el Papa, y reza. ¿Por quiénes? Dice el Papa, y reza por los políticos. Pero, ¿para qué reza el cristiano por un político? Y entonces el Papa nos aclara. Figúrense ustedes que el Papa dice que nosotros tenemos que hacer uso de la oración, de los rezos, y que entre los rezos nuestros y suyos, en lugar de estar maldiciendo la situación que estamos viviendo en el país,
en lugar de estar quejándonos, en lugar de estar uno echando maldiciones, bueno, hay que rezar. Hay que rezar ¿por quién? Claro, por el presidente. Hay que rezar por los diputados. Hay que rezar por los magistrados. Y entonces, mis amigos y mis amigas, la gente dice, bueno, pero ¿cómo vamos a rezar? No, más bien pidámosle a Dios que los quiten, porque nos están haciendo mucho mal. Por eso el Papa dice, hay que rezar, pero dice, para que los políticos amen a su pueblo y les sirvan con humildad. Entonces, esta fue la reflexión que propuso el Papa Francisco en la Eucaristía, un lunes, ¿verdad? 16 de septiembre. Esto fue lo que dijo el Papa. Y entonces esas dos palabras son claves en nuestra vida de cristianos, en nuestra vida de personas amantes de Dios. Tenemos que tener amor y tenemos que tener humildad. Dos cosas importantísimas. Dice el Papa comentando un pasaje muy interesante, el pasaje del Evangelio de Lucas, específicamente el capítulo 7, versículo del 1 al 10. Dice el Papa que a él le llama la atención ese pasaje. ¿Por qué? Porque narra la curación por obra de Jesús del siervo del centurión de Cafarnaúm. Entonces, el Papa dice que dos actitudes que tiene que tener el gobernante. Amigos y amigas, vean qué interesante. Él debe, ante todo, amar a su pueblo. Amar a su pueblo. Entonces, dice que los ancianos judíos dicen a Jesús, óigame qué interesante esto, él es un funcionario público, ¿verdad? Centurión en Cafarnaúm, siervo del centurión en Cafarnaúm. Y entonces los ancianos dicen a Jesús, merece lo que pide. ¿Por qué? Porque dicen ellos mismos, dice la gente, porque ama a nuestro pueblo. Ama a nuestro pueblo. Dice el Papa Francisco entonces que un gobernante que no ama, oigan esta palabra, un gobernante que no ama no puede gobernar. Entonces, cuando uno ve la situación del mundo convulsionada y cuando ve que esa situación llega hasta las familias, y entonces, de ahí, por más que uno quiera animarse a vivir, ¿qué es lo que pasa? Hay deudas, hay situaciones difíciles, no alcanza el dinero, la gente tiene que endeudarse con otras personas. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Bueno, caemos en manos de personas inescrupulosas. Hace unos días vieran lo que yo he estado viviendo con un hombre, ¿verdad? Lo tengo mucho en oración. Bueno, este hombre se comenzó a endeudar y lamentablemente se endeudó con unos extranjeros, ¿verdad? Con unos extranjeros, porque parece que hay un grupo de extranjeros que prestan dinero. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, por ejemplo, Hugo o Walter o yo, vamos y le pedimos a ellos, mire, ustedes tienen un dinero que nos presten. Ellos dicen, claro, ¿hay que firmar algún papel? No, ninguno. No hay que firmar ningún papel. ¿Hay que dar alguna garantía? No, tampoco, no, ninguna, nada. Entonces, bueno, y al final te prestan la plata. Pero ¿qué es lo que pasa? Deje pagar un mes. Entonces te llaman y te dicen, conocemos dónde están sus hijos, conocemos dónde está su esposa, conocemos qué es lo que hace usted, si no me paga. Entonces usted ya tiene que comenzar a pagarles con intereses que ellos le ponen.
Y si usted no paga, ¿usted paga con qué? Con la vida. Oiga, eso que estoy hablando es de una situación tremenda en el país. Entonces, dice aquí, amigos y amigas, que la desesperación nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Y en esas decisiones equivocadas, muchas veces la situación que estamos viviendo nos hace, en lugar de buscar una solución, caer en un problema. Es lo que nos decían antes, dice, de ahí, usted estaba en el purgatorio y salió del purgatorio y cayó en el infierno. O sea, que fue una situación, una mala decisión la que tomamos. Y entonces dice aquí el Papa, como mucho puede poner un poco de orden, dice el Papa, pero no gobernar. Entonces, las personas en nuestras familias, por ejemplo, un papá y una mamá. Si el papá y la mamá dirigen la familia con mano dura, con mucha disciplina, pero sin amor, ¿qué es lo que pasa? De ahí, la familia se convierte en un batallón de infantería o en un ejército, pero no hay amor. Entonces sí, puede ser una familia que esté muy ordenada, mientras que esté ¿quién? El papá tomando control. Mientras que el papá está ahí, todos los hijos hacen todas maravillas. Se va el papá o se va la mamá, ¿y qué pasa? Viene un desorden. Por eso, cuando se gobierna con amor, ¿qué es lo que se genera? No solo orden, sino confianza mutua. Y para explicar el significado del amor que el gobernante debe a su pueblo, oigan lo que dice el Santo Padre. Recordó el ejemplo de David. El Papa Francisco dice, David dice que desobedece las reglas del censo sancionadas por la ley mosaica. Desobedece David para subrayar la pertenencia de la vida de cada hombre al Señor. Pero David, dice el Papa Francisco, una vez que comprende su pecado, hizo lo posible, ¿para qué? Para evitar el castigo de su pueblo. Y por ello, si bien era pecador, amaba a su pueblo. Entonces, aquí, amigos y amigas, vean, ¿qué es lo que estamos necesitando en el mundo? ¿Qué es lo que estamos necesitando en nuestra familia? ¿Qué es lo que estamos necesitando en nuestras empresas? Que no nos vean simplemente como fichas. No, recuerden ustedes que antes la familia, el papá y la mamá tenían hijos, pero en muchas familias se veían los hijos como ¿qué? Como materia prima o mano de obra barata. Entonces el carajito en la casa lo que llegaba decía, no, ni estudie usted ni nada, usted trabaje y comienza a traer plata para la casa. Entonces, mis amigos y mis amigas, tenemos que dejar que el amor sea lo que nos gobierne y que el amor sea realmente el que dirija todas nuestras acciones. Y dice el Papa Francisco que mucho más en aquellas personas que quieren gobernar. Para el Papa Francisco, oigan bien esto, el gobernante también debe ser ¿qué? Humilde, humilde, como el centurión del Evangelio, dice el Papa Francisco, que habría podido aprovecharse de su poder si hubiera pedido a Jesús que fuera donde él, porque era poderoso, tenía poder. Bueno, ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Cuando alguien tiene poder, pero no es humilde, ¿qué es lo que pasa? Comienzan los problemas. Entonces la gente comienza a decir, no, este presidente, este diputado, este magistrado, o inclusive este sacerdote, no nos escucha. O sea, el poder, si no está cubierto de humildad, de nada sirve, amigos y amigas, de nada sirve. Entonces la humildad es algo importantísimo. Pero, dice el Papa, pero era un hombre humilde. No se aprovechó del poder, sino fue un hombre humilde. Y dijo al Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Y con humildad le dice, di una palabra y mi siervo quedará sano. Di una palabra nada más y mi siervo quedará sano.
la humildad ante todo, mis amigos. La humildad como padres de familia para reconocer que hay veces nos equivocamos. La humildad como pastores de la iglesia para reconocer que nos equivocamos. Y la humildad para reconocer como autoridades públicas que nos podemos equivocar. Entonces, estas son las dos virtudes, dice el Papa Francisco, que tiene que tener un gobernante. Así como nos hace pensar la palabra de Dios, amor al pueblo y humildad. Son dos cosas importantísimas que entonces nosotros nos ponemos a pensar que no solo el gobernante debe tener eso, sino que frecuentemente en nuestras decisiones de cada día, el amor y la humildad tienen que acompañarnos, amigos y amigas. Porque, por ejemplo, estamos casados y tenemos que resolver un problema con la esposa, o la esposa tiene que resolver un problema conmigo. Si yo no tengo amor y no tengo humildad, ni siquiera la escucho. Ni siquiera la escucho. Es más, cuando no tenemos amor y humildad, ejercemos una autoridad equivocada. Una autoridad que no produce frutos, sino que, bueno, produce frutos, pero no frutos buenos, sino frutos de dolor, de amargura. Así que, dice el Papa Francisco, cada hombre y cada mujer, oigan esto, que asume responsabilidades de gobierno, debe hacerse estas dos preguntas. Entonces vean qué interesante. Dos preguntas. ¿Yo amo a mi pueblo para servirle mejor? Esa es la primera pregunta que debe hacerse. ¿Yo amo a mi pueblo para servirle mejor? ¿Y soy humilde para oír las opiniones de los demás a fin de elegir el mejor camino? Dice el Papa, si ellos no se hacen estas preguntas, su gobierno no será bueno. Entonces, mis amigos y mis amigas, es necesario también que nos preguntemos nosotros eso en nuestra vida. Por ejemplo, cuando se dan los cursos prematrimoniales, ¿verdad? Ahí los muchachos llegan preparándose para el matrimonio. Entonces esas son preguntas importantes. ¿Para qué yo me voy a casar? ¿Para servir mejor? ¿Voy a tener yo la humildad para oír las opiniones de mi futura esposa? Es que estas dos virtudes son maravillosas, tener amor y tener humildad en todo lo que hacemos. Ahora, dice el Papa Francisco, pero también los gobernantes deben tomar acciones para llevar a cabo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y dice, tras observar que nosotros, como pueblo, tenemos muchos gobernantes, el Papa recordó una frase de San Pablo, tomada de la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 a 8. Oigan lo que dice. Ruego pues lo primero de todo, que se hagan súplicas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por toda la humanidad, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila, sosegada, con piedad y respeto. Entonces, ¿qué significa esta cita? ¿Qué significa esta cita? Para el Papa Francisco, dice que ninguno de nosotros puede decir, y atención con esto, oiga, ninguno de nosotros puede decir, pero yo no tengo que ver. Son ellos quienes gobiernan. No, yo soy responsable, dice el Papa Francisco, yo soy responsable de su gobierno y debo hacer lo mejor de mi parte para que ellos gobiernen bien.
participando en la política como puedan. Entonces el Papa nos presenta aquí a todos nosotros algo que tenemos que tener claro y que hemos perdido. La política, dice la doctrina social de la Iglesia, es una de las formas más altas de la caridad, porque es servir al bien común. Entonces, mis amigos y mis amigas, tenemos que pedirle inteligencia a Dios, que nos ayude. ¿Cómo recobrar nuestra patria? ¿Cómo recobrar nuestra nación? ¿Cómo recobrar nuestras familias? Mis queridos amigos y amigas, definitivamente preguntándonos, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestro prójimo? O sea, hoy ustedes están viendo el programa Anímate, tú decides, lo están viendo en su casa, están tranquilos, están esto, están muy bien. Pero se han preguntado ustedes, ¿verdad? Que no todas las familias están como ustedes de bien. No todos están en una noche como hoy viendo el programa bien. Algunos sin deudas, algunos sin problemas, pero hay otras familias que tienen deudas, que tienen problemas, que tienen situaciones difíciles. Entonces, dice el Papa Francisco, yo no puedo lavarme las manos. Ninguno de nosotros puede lavarse las manos. Cada uno de nosotros debe hacer algo. Pero, dice el Papa Francisco, ya tenemos la costumbre de pensar que de los gobernantes se debe solo parlotear, solo hablar y hablar de ellos. No, el Papa Francisco nos dice otra cosa importante, hablar mal de ellos y de las cosas que no van bien. Entonces vean qué interesante esto. Nosotros tenemos que contribuir a un mundo mejor. Este es el ejemplo de la familia. Las familias que me están viendo en este momento tienen muchas cosas buenas y también tienen cosas malas. Pero ¿de qué es lo que hablamos más en nuestras familias muchas veces? De las cosas malas. Hablamos mal. Tenemos una esposa, sabemos que tiene cosas buenas, cosas malas. ¿Qué resaltamos más? Las cosas malas. Hay como una tendencia, ¿verdad?, de nosotros los seres humanos de ver lo malo. Porque, por ejemplo, vea, usted va en el carro y si alguien está haciendo algo bonito o algo bueno o alguien está pintando un alto, como ahora un amigo nuestro, ahí por el Club de Paz, John, nuestro hermano John, que hey, vio en las cámaras, él vio en las cámaras que habían en una semana 4 choques. En las cámaras de él vio 4 choques. Entonces de ahí llamó a las autoridades, llamó a todo el mundo y nadie le dio pelota. Entonces un día sacó un tarro de pintura, sacó el rodillo y hizo así. Y puso el alto. Pero dice John, yo pasé y nadie decía nada. Ah, bueno, pero si John está ahí matando a alguien o John está todo accidentado con la pata toda doblada y toda la pierna, ¿qué pasa? Hay una presa, se hace una presa. ¿Ustedes? Eso le llaman el efecto mirón. El efecto mirón es ver lo malo. Y en eso caemos, dice el Papa entonces. Dice el Papa lo siguiente, aquí hay algo entonces que nos llama poderosamente la atención. ¿Qué es entonces lo mejor que podemos ofrecer a los gobernantes? Es la oración, dijo el Papa, es la oración. Es lo que San Pablo dice, orar por los reyes, orar por todos los constituidos en autoridad. Pero se dirá, esa es una mala persona, debe ir al infierno. No, hay que rezar por él, hay que rezar por ella, para que pueda gobernar bien, para que ame a su pueblo, para que sea humilde. Un cristiano, y oiga lo que dice el Papa aquí, un cristiano que no reza por los gobernantes no es un buen cristiano. ¿Qué me quedé yo frío cuando oí eso yo? Imagínense, uno que hasta les decía la muerte. Ojalá que se muriera ese presidente, ojalá que... El Papa dice, un cristiano que no reza por los gobernantes no es un buen cristiano. Hay que orar. Y esto precisó, no lo digo yo, dice el Papa,
Lo dice San Pablo, que los gobernantes sean humildes, amen a su pueblo. Esta es la condición. Nosotros los gobernados damos lo mejor, sobre todo la oración. Por eso, amigos y amigas, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ya ustedes están, al igual que yo, cuando yo leí esto, yo comencé a tener más paz, más tranquilidad. Entonces el Papa termina, roguemos por los gobernantes, concluyó el Papa Francisco, para que nos gobiernen bien, para que lleven nuestra patria, a nuestra nación adelante y también al mundo, y que exista la paz y el bien común. Que esta palabra de Dios nos ayude a participar mejor en la vida común de un pueblo, los que gobiernan con el servicio de la humildad y con el amor, los gobernados con la participación y sobre todo con la oración, concluyó el Papa Francisco. Mis amigos y mis amigas, entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios discernimiento, que nos ayude Dios para que podamos tener buenos gobernantes, gobernantes que no estén llenos de codicia, porque ese es el problema. Cuando dejamos que nuestra mente se materialice y queremos que nuestra mente se materialice y entonces comenzamos a hacer cosas equivocadas y entonces comenzamos a recibir dádivas por debajo de la mesa, comenzamos a corrompernos, comenzamos a dar permisos en donde no hay que dar permisos para que nos den un poco de plata. Entonces se pierde el sentido de lo que es gobernar. Ahí en donde está usted en este instante, va a ver esa agua que está circulando ahí tranquilamente y vamos a hacer esta meditación. Hagámosla así, ahí en donde está usted. Piense en este momento. Piense en su familia. Piense en Costa Rica. Piense en el mundo entero. Y pongamos en este instante, en nuestra mente, en nuestro corazón, a quienes gobiernan, a quienes tienen un puesto público. Oremos por ellos, meditemos y enviémosles buenas energías a ellos. No les deseemos el mal, por el contrario. Aportemos en este instante con la meditación y la oración que puedan cumplir con su misión. Que la tentación por el dinero no los atrape. Que la codicia no los atrape. Por el contrario, que el servicio, la humildad sean las características de quienes van a gobernar o están gobernando por el bien común. Pensemos en el bien común. Pensemos en nuestro deseo de hacer las cosas para agradar a Dios. Respira profundo y toma conciencia de tu nueva misión. No solo quejarte, sino agradecer a Dios el don de la vida. Respiras profundo, botas el aire, abres los ojitos y ya saben, bien común, humildad en el servicio. Un gran abrazo, gracias a Walter Figueroa, a Hugo Portugués que han estado aquí conmigo, a Pana y a ustedes. No se complique, viva feliz. Hemos presentado Anímate, tú decides, con el animador de vida licenciado Juan José Vargas Fallas.